El próximo 26 de septiembre será el día de la reapertura de las fronteras y la normalización total de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela tras el anuncio de los presidentes de ambos países. Vamos a analizar, por supuesto, ya este anuncio final con una fecha tan esperada, el 26 de septiembre. Vamos a saludar a Ronald Rodríguez. Él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, un gusto tenerlo con nosotros en Directo América de France 24. Finalmente, como ya lo estábamos hablando, entonces tenemos esta fecha de la reapertura de las fronteras. También se espera que ese día pues ya también se reanuden los vuelos comerciales tan esperados por la población, tanto venezolana como colombiana. Y pues hablemos entonces del impacto monetario, el impacto comercial que va a tener, por supuesto, esta reapertura. Buen día, Raúl. Pues en efecto, la apertura de la frontera pues, podría llegar a significar para el Estado colombiano y para el Estado venezolano un intercambio que este año podría cerrar alrededor de los $1.000 millones. Recordemos que el año pasado, a pesar de los cierres y las dinámicas, hoy el comercio bilateral tiene que subir hasta la frontera entre La Guajira y el Estado Zulia. Se cerró el año pasado en $391 millones. Este año, si se abre la frontera, podríamos llegar a los 1.000. Se dice, según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, la cual dirigía hasta hace muy poco el ministro y profesor Germán Umaña, que en el primer semestre llegamos a un intercambio comercial de los $400 millones. Es decir, ya viene creciendo. Si se mantuviera este ritmo de crecimiento, este año cerraríamos en los 800.000, pero si se abre la frontera y se puede aprovechar las fiestas de final de año, el intercambio comercial que ellas producen, podríamos llegar a los $1.000 millones entre los dos países. Eso le quería preguntar, Ronald. Digamos, aterrizamos un poco esta idea. ¿Realmente este 26 de septiembre podemos esperar una reapertura total de la frontera, del comercio y también de los vuelos comerciales? ¿O será algo más, digamos, paulatino como para tener ya el restablecimiento total? ¿Y cómo, digamos, los gobiernos ya pudieron llegar hasta este punto? Bueno, eso es parte de una negociación bastante compleja. En el lado venezolano hay un poco de nerviosismo, particularmente algunos de los gremios venezolanos sienten que si se abre la frontera plenamente entre Táchira y norte de Santander, que es la frontera que se encuentra un poco bloqueada, tendríamos algunas dificultades, y en esas dificultades ellos ven supuestamente la invasión de su mercado con productos colombianos. Recordemos que la economía venezolana todavía es una economía bastante frágil, que depende de una dolarización que se hizo de facto, y de hecho en la zona de frontera la moneda que se suele utilizar para los intercambios comerciales es el peso colombiano. Ahí hay unos nerviosismos. El gobernador del estado Táchira ha dicho que lo que va a ocurrir el 26 de septiembre va a ser algo, digámoslo, puramente simbólico. No obstante, pues sí hay un trabajo que ha venido adelantando particularmente el profesor Umaña, el ministro de Comercio de Colombia, que ha venido trabajando este tema desde el 2020. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de participar en reuniones en 2020, y este año se han hecho varias reuniones en la zona de frontera en las cuales los gremios se han empezado a una dinámica de diálogo para poder hacer este comercio. Pero pues como muchas cosas en Venezuela, por un lado tenemos al presidente Nicolás Maduro diciendo que se abre plenamente la frontera para el paso de mercancías. Por el otro lado tenemos al gobernador del estado Táchira, donde dice que va a ser un poco más simbólico y que se requiere coordinar muchas cosas. Recordemos que Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, en 2006, perdón, y esa salida, esa denuncia del acuerdo tardó 5 años por protocolos de salida. Hoy el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela requiere unos parámetros mucho más estrictos en materia comercial. Estamos en el marco del comercio internacional, pero todo el andamiaje comercial que teníamos antes no existe en este momento, y particularmente en el paso de transporte. Colombia, digamos que ha mejorado en infraestructura en los últimos años. Venezuela lamentablemente no lo ha hecho, y uno de los temas es cuál es el estado de la infraestructura venezolana para llevar productos desde la frontera hasta el centro, hasta Caracas, cuál es el estado del parque automotriz, cuántos camiones del lado venezolano realmente están adecuados para hacerlo, y particularmente un tema del cual no se ha hablado
desde el cierre es el pirataje terrestre, que también puede afectar el comercio bilateral. Eso le quería decir, Ronald, porque más allá, digamos, de la infraestructura que pueda tener Venezuela, digamos, desde las zonas fronterizas hasta el centro del país o el norte del país, mejor dicho, donde se encuentra, digamos, Caracas, la capital, está el tema de seguridad, ¿no? Que estos productos, en efecto, sí lleguen y no sean víctimas de piratas de carretera o de personas que, pues, hurten estos productos para luego revenderlos y que, pues, este comercio no sea afectado. Pero más allá del ámbito comercial, Ronald, yo quisiera tocar un tema también muy importante y por supuesto que están esperando todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en este lado de la frontera y también los colombianos que se encuentran en Venezuela, y es este, digamos, intercambio de personas en los vuelos comerciales, también de las fronteras. ¿Cuál es el impacto social que podría tener esta apertura de frontera desde iniciando el 26 de septiembre? Bueno, una de las particularidades de lo que ha sucedido en estos años es que hemos supeditado a la población a pasar en condiciones de irregularidad. Una parte del cierre se debe a las dinámicas de salud pública producto de la pandemia, pero lamentablemente la población venezolana y la población colombiana que hace el cruce de frontera quedó supeditada a tener que pasar por las trochas. En algunos casos hay personas que logran conseguir casi que un servicio VIP que los lleva desde Caracas hasta Bogotá en unas condiciones de seguridad bastante buenas, pagando altísimos costos, teniendo que pasar por la frontera de forma irregular, pero esto lo que hace es quitarle ese negocio a los actores criminales que se han fortalecido durante estos años, que una persona puede hacer un vuelo desde Venezuela, desde Caracas hasta Bogotá. Es importante, durante unos años estuvimos tercerizando con Panamá. Muchos ciudadanos venezolanos incluso han alimentado las dinámicas del aeropuerto de Cúcuta porque tenían que pasar la frontera de forma irregular, llegar a Cúcuta y de Cúcuta hacían el enlace con Panamá para ir a terceros destinos. Ahora esto le permitiría que pudiese viajar desde Bogotá a terceros destinos. Digamos que lo que tiene es un carácter de humanización de las condiciones de viaje, porque lo que vimos estos años es que la falta de diálogo entre los dos gobiernos causó que los ciudadanos tuvieran que pasar de forma irregular por trochas, Claro. exponiéndose, y esto se explica por el crecimiento de organizaciones de trata de personas, lo cual pues es bastante crítico para Colombia y para Venezuela, pero también el tráfico de migrantes, el tener Sí. que supeditarse a estos pagos en los mercados ilegales fue una de las situaciones que más afectó a la población en ambos lados de la frontera, no solamente a los venezolanos, también a los colombianos que íbamos Claro. a Venezuela. No, Ronald, increíble también, como usted lo decía bien. O sea, un vuelo de Caracas a Bogotá que pues podría estar alrededor de 1 hora y media, 1 hora y 40 de vuelo máximo. Pues las personas que tienen que ir hasta Panamá para después y venir a Bogotá, o hasta México para venir a Bogotá, algo totalmente absurdo siendo pues un vuelo tan corto, ¿no? O sea, como casi un vuelo que se puede hacer aquí dentro de Colombia, Ronald. De hecho, Raúl, en el 2019 traíamos Sí, profesores para la cátedra Venezuela de la Universidad del Rosario y la CAS, y teníamos profesores a los cuales el tiquete les costaba casi lo mismo que viajar a Europa, claro. haciendo la escala en Panamá. Era una cosa ridícula, y los tiempos de viaje eran prácticamente que insostenibles Sí. para procesos académicos como este.